Bueno, amigos de Mundo Maldini, final de la Champions. Ni más ni menos, final de la Champions. Aquí estamos en Wembley. Bueno, están empezando a llegar los hinchas. Estáis viendo este vídeo cuando ya haya terminado la final, pero por supuesto que vamos a comentar la final en Movistar. Vamos a disfrutar de la final, desde aquí vamos a hacer la previa y luego desde aquí vamos a transmitiros el partido en Movistar Plus, este Borussia Dortmund-Real Madrid, gran final de la Liga de Campeones. Bueno, están empezando a entrar los hinchas del Borussia Dortmund, que van a abarrotar este fondo entero. Ahí lo tenéis, de momento vemos que hay muy poquitos todavía, porque estoy grabando esto muy pronto, empezamos la previa en un ratito y luego todo este fondo será el fondo del Real Madrid. Y aquí tenemos a nuestros colegas que están preparados ya para que desde aquí hagamos la previa. Están ahí preparando ya todo, ¿veis? Aquí están ya preparando todo, los tenemos. Preparando todo para la previa aquí de esta final de Champions espectacular. Vamos a disfrutar de un gran partido y grabación recíproca. Grabador grabado. Grabador grabado con el gran... aquí tenemos a Ricardo Sierra, que me está grabando, que está hablando por otro lado, pero bueno, vamos a... Antes de analizar lo que haya sido esta final, que ya habrá terminado cuando estéis viendo este vídeo, quiero contaros una cosa con los amigos de Minix, porque voy a enseñar dos Minix nuevas que os van a gustar. Bueno, pues os quiero enseñar con los amigos de Minix estos dos figuritas que tengo aquí, que son con la selección alemana. Dentro de poco tenemos la Eurocopa, pero son dos personajes que van a estar hoy en el partido. Por un lado, Füllkrug, aquí lo tenéis, fijaos con esa carita de Füllkrug. Los tenéis con la selección alemana. Os voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que entréis y los veáis a todos, pero fijaos que no le falta detalle con esa barbita aquí a Füllkrug. Y por supuesto, vamos a ver hoy el último partido en el Real Madrid, al que le tenemos en la selección, de Toni Kroos. Aquí tenemos a Toni Kroos, que va a jugar su último partido con el Real Madrid. Aquí lo tenéis. Bueno, os voy a dejar la descripción en la descripción del vídeo para que entréis y veáis todo lo que tienen un montón de cosas los amigos de vídeo. Aquí está, ahí está un Füllkrug, Kroos, Füllkrug, el cámara que se está partiendo de risa, o le molan estas caricaturas amables, ¿no? De Toni Kroos y de Füllkrug. Así que a los de verdad les vamos a ver aquí jugar en este césped, que va a ser espectacular. Ahí lo tenéis, el césped, por supuesto que está impresionante. Vamos a analizar lo que ha sido esta final de Champions, Borussia Dortmund, Real Madrid. Venga, vamos allá. Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí en el estadio en Wembley, el Madrid acaba de ganar su 15ª Copa de Europa tras ganarle 2-0 al Borussia Dortmund. En un partido tremendo, en un partido que define muy bien lo que es el Real Madrid. Ha sufrido mucho en la primera parte, de hecho lo ha reconocido aquí en Movistar, hemos comentado el partido en Movistar, lo ha reconocido el propio Carlo Ancelotti, que ha dicho una frase que creo que define un poco lo que ha sido la primera parte, que ha dicho: hemos estado un poquito vagos, porque es verdad que la primera parte del Madrid no ha defendido bien, no ha presionado bien, ha salido, yo creo que un poco a verlas venir en cierto sentido, y el Borussia Dortmund le ha complicado mucho la vida al Real Madrid, pero en la segunda parte el Madrid se ha aplicado defensivamente. Luego voy a comentar el tema de Vinicius, y le ha ganado 2-0 al Dortmund en la segunda parte con total merecimiento. Después del gol de Carvajal, que para mí es el hombre del partido, después del gol de Carvajal el Madrid ha sido ya muy superior, ha metido atrás al Dortmund, le ha generado ocasiones, ha llegado el segundo gol, que es verdad que es un error de Madsen, pero el segundo gol de Vinicius, yo creo que ha hecho justicia sobre todo a la segunda parte de Vinicius, porque se ha aplicado defensivamente. Luego voy a explicar exactamente el porqué, y además ha sido capaz de marcar ese segundo gol que ha terminado por solucionar el partido. Una vez más, el Madrid es campeón de Europa. La verdad que la felicidad de los madridistas aquí es absoluta. Aquí os vais a ver un poco, aquí a ver si veis un poquito algunas imágenes aquí de cómo está el campo. Aquí están los jugadores ya celebrando, lo podéis ver aquí, ahí lo podéis ver bien. Pero lo cierto es que ha sido tremendo el triunfo del Real Madrid. Una vez más, 15ª Copa de Europa consecutiva. Varios jugadores se ponen con 6 Copas de Europa. Último partido de Toni Kroos, que yo creo que ha hecho un segundo tiempo en el que ha ido creciendo poco a poco y ha acabado por ser también importante con ese balón al 1-0 para Carvajal. Bueno, el partido ha dejado muchas cosas. Mañana vais a tener un vídeo con las notas, por supuesto, del partido, pero yo quiero en caliente, como me gusta, que sé que todos también lo estáis esperando, una reflexión sobre el partido y sobre lo que ha significado esta Champions, una vez más victoriosa, y esta temporada victoriosa para el Real Madrid. Al final del vídeo quiero hacer una reflexión final, pero antes, muy buen partido, de verdad, muy buen partido del Borussia Dortmund, especialmente en la primera parte. El Dortmund ha sido capaz
Can jugando entre los centrales, saliendo desde atrás con la pelota. Eso ha permitido que se metiera por arriba Rierson y que por dentro Jadon Sánchez creara problemas a Adeyemi, y eso al Madrid le costaba mucho defenderlo. De hecho, la primera parte el Madrid ha sufrido, lo ha dicho Carvajal con Ricardo Sierra, la transmisión que ha hecho en Movistar. Lo ha dicho Carvajal, han sido muy superiores la primera parte del Dortmund. Yo creo que tanto como muy superiores no, pero sí superior el Dortmund. La verdad que la primera parte el Madrid se ha ido con empate a 0 y podía estar contento del empate a 0 porque ha estado muy cerca de irse con desventaja en el marcador. ¿Por qué? Porque he visto un Jude Bellingham, yo creo que no estaba bien físicamente. De hecho, cuando ha dado el pase del segundo gol ha roto a llorar porque yo creo que él no se encontraba bien físicamente. Lo hemos visto estirando, le ha costado mucho participar, no ha hecho los esfuerzos que él suele hacer sin balón, y eso al final pues le ha perjudicado bastante. A Toni Kroos le ha costado mucho entrar en juego, le ha gustado mucho Carvajal. Vinicius ha creado problemas en la primera parte, pero mucho más en la segunda, y Carvajal ha sido el hombre del partido. Bien Camavinga también, poco de Rodrigo en el partido, la verdad, poco de Rodrigo, pero en la segunda parte cambia completamente el partido. ¿Por qué cambia completamente el partido en la segunda parte? ¿Por qué? Porque lógicamente Ancelotti detecta los problemas que estaba teniendo el equipo, que eran muy claros. El problema que tenía, y lo decíamos en la transmisión de Movistar, es que el Madrid tenía que aplicarse mucho más sin balón en la salida del rival. No podía salir tan cómodo como salía el Borussia Dortmund. De hecho, hay una jugada en la que Hummels sale demasiado cómodo conduciendo desde atrás y le mete un pase a Adeyemi que le dejan un mano a mano, que finalmente sale muy bien Courtois, que por cierto ha hecho otro gran partido. El movimiento de Füllkrug para el disparo al palo. Füllkrug también ha hecho un muy buen partido de tremendo desgaste, bajando balones por arriba. Pero en la segunda parte, primero, ha ajustado perfectamente a Ancelotti. Bueno, es una locura lo del estadio. Ahora voy a poneros algunos planos más. Bueno, voy a ir contando un poco de... Quiero que veáis algunos planos y ya mientras voy hablando bastante yo de lo que... Ahí lo vais a ver. Ahí está. Ahí lo tenéis. Y mientras os voy hablando yo un poquito, ¿no?, del partido. Bueno, digo que en la segunda parte ha ajustado mucho defensivamente el Real Madrid, porque lo que ha hecho ha sido meter a Vinicius muy cerquita del lateral. Incluso ha discutido bastante con el propio Carlo Ancelotti, porque le ha dicho, bueno, tienes que trabajar mucho. O sea, Vinicius tenía que trabajar mucho sin balón. En un partido de este nivel muchas veces tienes que aplicarte sin balón y trabajar sin balón, y lo ha hecho y ha conseguido con eso ajustar defensivamente de forma que el Borussia Dortmund ya prácticamente no crea tantos problemas, y a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, y el propio Vinicius ha sido capaz de defender muy bien ese costado izquierdo. Y además, amigos de Mundo Maldini, voy a quitar aquí la cámara, y además de todo eso, bueno, ya sabéis que esto al final es un poquito improvisado, pero es que hay que hacerlo así, y además de todo eso, amigos de Mundo Maldini, lo que ha hecho el Real Madrid es crecer claramente alrededor de todo eso. Ha empezado a participar mucho más Camavinga, ha empezado a participar mucho más Toni Kroos, y el Madrid ha ido creciendo, y poco a poco el primer gol es un balón parado y el segundo gol es un error de marcha. Pero el Madrid en los últimos 20-25 minutos ha sido realmente muy superior al Borussia Dortmund. Mañana quiero, porque tenemos que seguir con la transmisión en Movistar, tenemos un postpartido largo, intenso, con todas las declaraciones de los protagonistas, y sobre todo yo quiero decir que lo del Madrid es increíble. Enhorabuena a todos los madridistas. Es tremendo, amigos de Mundo Maldini, ganar 15 Copas de Europa. El Madrid fue el equipo dominador con mucha diferencia en los primeros años. Ganó las 5 primeras Copas de Europa, tardó en ganar la sexta, tardó muchísimo en ganar la séptima, que es la que creo que cambia la historia moderna del club, y un dominio absoluto en la era moderna de la Champions. Es impresionante lo del Real Madrid, siempre acaba encontrando la forma de ganarte, y hoy bien lo sabe el Borussia Dortmund. Así que el Madrid, 15ª Copa de Europa, tremendo, un placer vivir y transmitir una Copa de Europa más con todos los partidos que hemos hecho aquí en Movistar, llevándoos también algunas emociones desde aquí para vosotros, para Mundo Maldini de la Champions. Y ya digo, sexta Copa de Europa para varios de los jugadores. Quiero destacar lo de Toni Kroos para terminar, evidentemente, último partido de Toni Kroos, que se ha marchado a lo grande, como es Toni Kroos, se ha marchado a lo grande, un jugador gigantesco en todos los sentidos, y que se marcha del fútbol de clubes, le queda la Eurocopa todavía, y ha hecho un partido, sobre todo una segunda parte muy buena. Carvajal, para mí el hombre del partido, ha hecho el primer gol con ese remate de cabeza, y ha sido en la primera parte el que más peligro creaba, y en la segunda parte ha hecho el primer gol, que ha roto completamente a un buen Borussia Dortmund. El Madrid era favorito,
os lo dije, el Madrid ha ganado la 15ª Copa de Europa. Me voy a despedir, amigos de Mundo Maldini, con esta imagen, una vez más, que quiero que la veáis, esta imagen de la hinchada del Madrid enloquecida. Desde aquí hemos transmitido el partido. Ha sido un placer transmitirlo, por supuesto, desde aquí, de este puesto de comentarista. Ya se han marchado los hinchas del Borussia Dortmund y ahí siguen los hinchas del Real Madrid celebrando esta 15ª Copa de Europa. Un placer estar como siempre con vosotros. Y por cierto, llega la Eurocopa y vamos a hacer un montón de cosas para la Eurocopa aquí en Mundo Maldini. Un abrazo, chao, 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 chao.